Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPG Parshala Spanish, Español. Estamos en el paper que se titula La cultura y la civilización de América Latina, primera parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado la civilización inca. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia llamada la civilización inca, con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre la obra y una breve biografía de ellos del periodo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. También en este capítulo vamos a ver y ahondar en la civilización inca, otra de las civilizaciones que surgió en Sudamérica, otras de las civilizaciones junto con las dos que se llamaban la civilización azteca y la civilización maya. Las tres civilizaciones son de América Latina las más poderosas y también de todo el mundo. Después también se acercará a través de varios textos y fragmentos sobre la sociedad incaica, su manera de gobernar un reino que se extendió a lo largo de toda la cordillera de los Andes, una de las civilizaciones que tenía la ubicación geográfica más grande de América Latina, más grande que las dos civilizaciones que existieron paralelamente también en América Latina, como, como, las, como la civilización maya y la civilización azteca. La franja de tierra que se extiende desde el istmo de Panamá hasta el Chile actual fue el hogar de varias culturas andinas. La cordillera de los Andes ofrecía un terreno muy fértil y habitable entre la costa y la montaña, posibilitando la sedentación de varias tribus. Las culturas encontradas allí fueron los mochicas, los chimos, las culturas paracas y nazcas, los chavín. Así que la cordillera de los Andes eran las tierras muy fértiles y ahí fue un lugar muy cultivable de varios tipos de los productos agrícolas que dieron lugar para el surgimiento de muchas civilizaciones y muchas culturas que existieron antes de las civilizaciones potenciales como las de Inca, Azteca y Maya. No solamente existen civilizaciones, sino que también algunas tribus que anteriormente tuvieran buena convivencia entre sí, como los de mochicas, nazcas y los chavín. Ellos fueron los grupos de tribus que manejaron a vivir mucho tiempo en los terrenos fértiles donde podían cultivar y también había un buen suministro de agua y el medio ambiente les apoyaba en cuanto a su
asentamiento geográfico en estas zonas. No solamente por las causas de la ubicación geográfica, sino que también por una buena fertilidad de la agricultura. Los asentamientos tuvieron lugares en esta zona, donde posteriormente reinaran los reyes incaicos, donde posteriormente surgirá una de las civilizaciones más potentes del mundo, en la forma de la civilización inca. Los teotihuacanos y también los quechuas fueron los dos tribus que existieron en el lugar, que posteriormente se reconocerá como el lugar sede y el lugar del enfoque de las civilizaciones incaicas, de los reyes incaicos, y también de las culturas incas que trajeron un cambio fenomenal que nunca habían visto estas tribus que vivieron. Nunca pudieron organizarse, y especialmente los teotihuacanos y los quechuas. Los quechuas eran los tribus y los pueblos originarios de ese lugar y que hablaban el mismo idioma quechua, que sigue siendo un lugar indígena importante el día de hoy de esos países del sur de América Latina, especialmente Perú, Bolivia, Argentina, entre otros. También, cuando ya estaban por venir los incas y ya estaban por desaparecer las tribus antes mencionadas, había unas razones importantes, como en forma del conflicto interno, la violencia y la revuelta dentro de las sociedades para la superioridad de la ubicación geográfica y para retomar cada día más y más terreno de otro enemigo y del otro reino y grupo que vivía en esta zona. Esas fueron las razones principales para la desaparición de las tribus que fueron reinando mucho tiempo en la cordillera de los Andes, aunque no les había pasado ningún desastre natural, no habían concurrido por ningún terremoto como solía pasar, o sequía, o las inundaciones como solía pasar con otras tribus en cuanto a su desaparición de las culturas y las civilizaciones. La civilización inca posterior fue la superior civilización que cualquier otra que antes existió. Después de esas tribus y la desaparición de los teotihuacanos y los quechuas, posteriormente los incas, una de las tribus de los quechuas mismos, de las tribus existentes mismos, reunirían todas estas tribus bajo su dominio, organizarían de mejor forma todos los grupos que existían y se peleaban entre sí para retomar, para reclamar las tierras, cada quien suya. Pero los incas, como eran descendientes de los quechuas mismos, supieron reunir, y era uno de los aspectos muy novedosos para una civilización, para que surgiera una civilización como la poderosa inca. Reunir, organizar, controlar estas tribus y estos grupos bajo un dominio que nunca pasaba.
Eso le convirtió en una civilización poderosa, amplia, grande y potente. Y este manejo y el control de los mochicas, los chimus, las culturas paracas y nazcas, los chavín, los teotihuacanos y los descendientes de los quechuas, los mismos incas, fue una razón muy importante para reunir y también para reunir bajo un dominio, marcando así un gran impacto en su desarrollo militar y la organización político-administrativa. La civilización inca se desarrolló desde alrededor del año 1200 hasta 1531, año de la llegada de los españoles a las tierras incaicas, en Perú principalmente. Otro punto interesante es que los incas hablaban la lengua quechua, como eran descendientes del mismo tribu quichua. La sociedad inca. La sociedad inca también practicaba la jerarquía social. La jerarquía social era un aspecto muy común que también era muy evidente en las civilizaciones como la civilización azteca y maya. Así que en la sociedad incaica, que era una civilización más poderosa, la jerarquía social desempeñaba un papel importante. Y en la cumbre de este escalafón se encontraba el Zapa Inca. En cuanto a la administración, el imperio inca estaba dividido, dada su extensión en 4 regiones que se llamaban suyos. Era un estado centralizador en cuya cumbre estaba instaurado el líder Zapa Inca, su jefe político, que tenía control a todos los grupos, que era mandatario de todas las regiones y de las tribus. Era el líder político, Zapa Inca, la autoridad absoluta. Zapa Inca era aconsejado por 4 capas o gobernadores, encargados de cada suyo. Debido a esta división del imperio inca en 4 suyos, también recibía el nombre de Tahuantinsuyo, que significaba 4 zonas, como estaba dividido y como consideraban el concepto de la existencia del mundo en 4 zonas, ellos también se dividían en 4 zonas y así se llamaron Tahuantinsuyo. Sobre el líder recaía el poder militar, administrativo y judicial, y la consolidación de su poder tuvo lugar durante el reinado de Sinchiroca. Los siguientes 4 líderes que le sucedieron lograron extender las fronteras incaicas. A Viracocha le sucedió un caudillo que no pertenecía al linaje real, que se llamaba Pachacútec. Este usurpó su reinado porque Viracocha quería que su hijo favorito reinara, lo que causó una lucha de la que salió vencedor Pachacútec, el cual reinó desde 1438 hasta 1473. Por otra parte, el Zapa Inca, el líder
mayor llamado Tupac Inca Yupanqui construyó la fortaleza de Sacsayhuamán en Cusco. Cusco siendo una de las principales ciudades y la sede política y militar de todo el imperio incaico. La ciudad de Cusco era la ciudad más sagrada y la ciudad que simbolizaba la grandeza de la civilización inca. Se había fundado por el propósito de reinar todos los tribus de alrededor, asentado en ese lugar sagrado. Y también construyó el Tupac Yupanqui fortalezas en Cusco para la defensa de la capital del imperio. Huayna Cápac, por su parte, consolidó el imperio militarmente. Los 14 reyes incas que gobernaron son, en orden de sucesión, los siguientes: Manco Cápac, Cinti Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yahuar Huaca, Viracocha, Pachacútec, Amaru Inca Yupanqui, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar, Atahualpa, siendo el último rey que fue derrotado por Francisco Pizarro cuando llegaron los españoles en las tierras del Perú, a las civilizaciones incaicas. Los chasquis formaban una parte importante de la sociedad y de la administración incaica. Eran mensajeros que pasaban el mensaje a la carrera, de uno a otro, y así lograban enviar rápido la correspondencia. Muy difícil tarea, dado el extenso tamaño del imperio, porque se había expandido desde el sur hacia el norte hasta tocar a América Central. La religión de los incas. Los incas reverenciaban al dios Sol, Inti, que era el dios principal y el más importante. Ofrecían la mayor parte de las ofrendas, mujeres y sacrificios a este dios. Igualmente, los emperadores le rendían tributo tras conquistar nuevas tierras. El emperador era la representación del dios en la tierra, sobre la tierra, en las que erigían altares en nombre del dios Inti y del Zapá Inca. El más famoso de sus templos era el Coricancha en Cusco. Otro dios importante era el dios mayor Viracocha, que significaba mar de aceite, el creador, cuyo culto fue introducido por el emperador Pachacuti. Él instauró su culto e incluso desplazó a Inti como dios supremo por un tiempo. El gran dios Viracocha era el creador de todas las cosas, instauraba leyes, enseñaba nuevas técnicas a los hombres y luego se retiraba sin anunciar su retorno, según algunos textos escritos por misioneros e indígenas que plasmaron los cantos al creador. Viracocha era el creador del sol y también
de los otros dioses, de los hombres y del alimento. La luna era considerada como la hermana y la esposa del sol. Y además de estos tres dioses principales, los sacerdotes y los pertenecientes a la familia real eran los portadores de los designios del dios. El sacerdocio incaico se estructuraba en base a una jerarquía muy parecida a la real administrativa. Había un gran jefe, el Viraoma, quien era el gran sacerdote del sol y era generalmente tío o hermano del Sapa Inca. Los demás sacerdotes ayudaban al sacerdote principal a realizar los ritos. Estos también pertenecían a la clase noble. Cumplían diversas funciones y al parecer eran llamados al oficio según las mismas: médicos, adivinos, confesores o inmoladores. Los curacas de las diferentes provincias enviaban a algunos hombres escogidos para formar parte del sacerdocio. En otro orden de cosas, las mujeres más bonitas llegaban a ser concubinas del Sapa Inca, el rey absoluto, la autoridad mayor. Eran conocidas como Aclea Cuna o vírgenes del sol. Eran mujeres escogidas cuyo destino podía variar según sus habilidades, según las calidades de los oficios que tenían ellas. Formaban parte del harem de algún noble y luego eran sacrificadas en el altar de algún dios o enviadas al convento. El convento de Cusco constaba de más de 1500 mujeres. Todos los incas, incluida la casta real, eran tan supersticiosos que las artes adivinatorias eran un recurso judicial cuando no se la obtenían las confesiones que aclarasen los casos. Incluso algunos sacerdotes invocaban a los espíritus para encontrar algún objeto perdido. Los sacrificios humanos se realizaban sobre todo ante grandes acontecimientos como terremotos, para calmar a los dioses, para contentar a los dioses y para evitarse de los desastres naturales. También concurría esto al advenimiento de un nuevo Sapa Inca, a la coronación de un nuevo rey, o un eclipse del sol o de luna. Para ser sacrificados, los niños debían ser perfectos. Cualquier mancha en la piel los descalificaba automáticamente. Se los alimentaba bien antes del sacrificio y se los vestía espléndidamente. El templo de Coricancha mantenía un fuego perpetuo donde se quemaban alimentos, maderas aromáticas y plantas en honor de los dioses, sobre todo cestas con hojas de coca. La economía. La base de la economía del imperio incaico fue la agricultura, principalmente el maíz y la patata.
Debido a su ubicación terrenal, ellos cultivaban en terrazas, pero los incas aplicaron diferentes técnicas agrícolas para mejorar las cosechas. Construyeron canales, acueductos y balsas para cultivar en las terrazas y aprovechar al máximo las tierras de las altas laderas andinas. Otro recurso económico era la ganadería. Los rebaños estaban a cargo de diferentes grupos sociales, pero estos tenían que entregar los beneficios de su cuidado al Estado. También tenían animales domésticos como lamas, guanacos, alpacas, perros, cobayas, ocas y vicunias. La lama daba lana y también podía ser utilizado como animal de carga. Además de la agricultura, los incas cobraban impuestos a los pueblos conquistados. No existía el sistema monetario, pero practicaban comercio por medio del trueque. Esta civilización tenía un sistema en el que las clases bajas debían trabajar gratuitamente para el Estado. Ellos lo llamaban mita o minca, las formas de recibir los tributos. En el sistema minca, los obreros trabajaban en tierras y minas del Estado o de la Iglesia, y las ganancias se dividían en tres partes: para los dioses, para los religiosos y para el Estado. Zapa Inca. Y por último, para los trabajadores. Por otra parte, el sistema mita consistía en servicios complementarios para el Estado, como por ejemplo en construcciones de templos o edificios administrativos. Las ciencias. Huayna Cápac construyó una red de caminos para facilitar las comunicaciones y el transporte de personas y objetos, por lo tanto también de la información. La construcción de caminos y carreteras en una tierra tan desnivelada es muestra de una civilización desarrollada. Y ellos, por ejemplo, nivelaron el terreno erigiendo escaleras talladas en la roca. Construyeron puentes de madera para superar los desfiladeros o los ríos caudalosos. Sembraron árboles en los costados de las zonas agrícolas. Construyeron también canales de agua en las zonas áridas que suministraban agua potable a los animales, a las personas y a los ejércitos, etc. Los ingenieros incas construyeron dos carreteras paralelas, ambas en dirección norte-sur. Los quipu. En quechua, quipus, conjunto de nudos de colores, eran un instrumento memotécnico utilizado para la comunicación y también como un registro de expedientes mnemónicos de los gobernantes incas. Los quipus consistían en uniones de cordones en forma de cadenas que podían ser el color y podrían tener adornos como plumas y huesos, donde cada nudo en un lugar tenía un significado o mensaje distinto. Machu Picchu era la ciudad más majestuosa de los incas, el refugio de los monarcas. Fue descubierta por Hiram Bingham en 1911, en medio de montañas, a 130 kilómetros al noroeste del Cusco, en la provincia de Urubamba. Se estima que fue construida alrededor de la segunda mitad del siglo XV y parece que la ciudad estaba dividida en tres partes: la residencial, la religiosa y la agrícola. Conclusión. La civilización incaica o quechua fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas que conservó su estado independiente, Imperio Incaico, durante la conquista de América.
hasta la conquista del Perú. Con la extensión del imperio, esta fue absorbiendo nuevas expresiones culturales de los pueblos anexados y se ubicó en los actuales territorios del Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Desde la ciudad sagrada del Cusco, los quechuas consolidaron un estado que logró sintetizar los conocimientos artísticos, científicos y tecnológicos de sus antecesores, basados en un concepto de expansión del estado, y Tahuantinsuyo recogió aquellos conocimientos y los potenció. Actualmente algunas costumbres y tradiciones de la desaparecida civilización inca prevalecen aún en Bolivia, Ecuador y el Perú. La conquista del Perú, hecha por Francisco Pizarro entre 1530 y 1540, puso fin al imperio. Sin embargo, focos resistencia de los llamados incas se mantuvieron hasta 1572.